clase? ¿Qué? Darle con Artritis infecciosa. Me hablé con el doctor Chocano y le mencioné lo siguiente. A mí me interesa que ustedes sepan básicamente enfrentar a lo que viene a ser la artritis séptica, que viene a ser, porque artritis infecciosa estamos hablando de todas las artritis producidas por todo. Entonces, comprenderán que en 20 minutos va a ser imposible que hagamos todo. Pero lo más importante, y a lo que ustedes se van a enfrentar en algún momento, los que lleguen a internado, los que lleguen a hacer medicina interna, o los que lleguen a hacer traumatología, siempre uno va a ver, siempre en su vida va a haber una artritis séptica. Entonces es importantísimo saber que la artritis séptica se llama las artritis bacterianas. Es una condición médica considerada una emergencia en reumatología. Emergencias en reumatología, la crisis de gota, la artritis séptica y obviamente las sistémicas, como ya hemos mencionado, que no llegan a UCI, ¿no? Que puede conducir a una rápida destrucción articular y pérdida irreversible de la función. Entonces, vamos a ver que las bacterias piógenas van a infectar nuestra articulación, es una emergencia porque la va a destruir y nos va a discapacitar. Todas las articulaciones son vulnerables. Su incidencia es variable, puede ser de 2 a 10 por 100.000 personas año o de 70 a 100.000 personas año en los pacientes con artritis reumatoide. Vean algo importante. Los pacientes con artritis reumatoide tienen una incidencia muchísimo más alta que un paciente que no tiene artritis reumatoide. La incidencia es dependiente de la edad y en 2 picos. Los menores de 15 años y los mayores de 55 años. Y obviamente, conforme aumentan las décadas de la enfermedad del paciente, es peor. La articulación más comúnmente que se compromete en los niños pequeños es la cadera, y en los niños grandes y en los adultos es la rodilla. ¿Ya? La cadera, en los niños pequeños, esta es la cadera, ¿sí? En los niños pequeños, vean, si ustedes se dan cuenta, estos son los núcleos de osificación, ¿ya? Núcleo de osificación, que acá prácticamente está destruido y el espacio articular que acá está normal, acá está incrementado, porque hay artritis. Si nos demoramos en sospechar en un niño, porque un niño no te va a decir me duele, solo va a gritar, es un niño pequeño, solo va a gritar y va a tener una limitación funcional a los movimientos de la cadera. Cualquier articulación puede ser comprometida y más de una articulación se puede comprometer hasta un 10% de los casos. Vean, por ejemplo, este es un hombrito de un niño normal y acá miren el espacio articular, ¿no? Y ya se comió el cartílago de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que ese pequeño va a tener problemas, ¿no? Y va a tener un brazo más corto, no va a poder movilizar, si el brazo derecho es peor. Entonces, importante, me interesa que salgan de esta clase sabiendo cómo sospechar que es una artritis séptica. Y el tratamiento en los niños, ya de paso, es quirúrgico. Los hombres son ligeramente más afectados que las mujeres y el segundo pico de incidencia se ve en adultos mayores. Y la articulación que se compromete en los adultos mayores más frecuentemente es el hombro. Ojo, una artritis en el hombro hay que descartar que no sea una artritis séptica. ¿Y cuál sería el diagnóstico diferencial? Una artritis por microcristales, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes de la artritis séptica? La edad, ya saben, menores y mayores, el estado nutricional, los desnutridos, enfermedades asociadas, artritis reumatoide, inmunosupresores, ¿no? Metotrexato, biológicos, el HIV, las drogas endovenosas, los procedimientos y el trauma articular, obviamente, ¿no? Me caí, los que juegan fútbol están más expuestos, por ejemplo, a eso. Factores de riesgo de artritis, el compromiso sistémico. Habíamos hablado ya de artritis, diabetes, psoriasis, hepatopatías, alcoholismo, insuficiencia renal crónica, los que están en hemodiálisis altamente con mayor riesgo, neoplasias, drogadictos endovenosos, SIDA, hemofilia, hipogamaglobulinemia, inmunosupresores, a la cabeza los corticoides y tratamiento con antigenéticos. Entonces, conclusión, no den tratamiento con corticoides cuando no necesite, ¿sí? Los corticoides no, hay mucha malpraxis en los corticoides, muchos médicos dan corticoides de dexametasona como si fuera un caramelo y eso no es así. Factores locales, trauma articular directo, cirugía articular reciente, pacientes sometidos a prótesis, por ejemplo, ¿no? Reducción de fracturas, artroscopías, cuando las artritis reumatoides están controladas de un momento a otro les hacen una monoartritis, hay que sospechar que será infectado.
osteoartritis, prótesis, la edad ya les había mencionado, ¿no? En mayores de 80 es mucho más alto, y los factores como pobreza, ¿no? Tuberculosis o exposición a animales, por ejemplo para la brucelosis. Acá vemos solamente para mostrarles el riesgo relativo en pacientes mayores de 80 de artritis es 4, en artritis reumatoide es 5, en una cirugía es mayor, en prótesis de rodilla es altísimo, es 18. Entonces, tiene que ingresar una bacteria, tiene que llegar a la membrana sinovial, tanto por varias formas. ¿Cómo se disemina? Por vía hematógena, que es la más frecuente, en 50%, por diseminación de una osteomielitis, de un foco infeccioso adyacente, secundario a artrocentesis, diseminación debida a un trauma penetrante. Por ejemplo, muchos pacientes que vemos en UCI ingresan con una infección urinaria, una neumonía y terminan con una artritis séptica, ¿no? Eso es por una vía hematógena. Hematógena, contaminación adyacente, función y microbiológico. En microbiología tenemos, se ha encontrado que cualquier germen bacteriano puede ser causante de artritis séptica. Y los microorganismos responsables van a ser, o sea, los más, van a ser dependientes de los factores del huésped, ojo. Entonces, de los gram positivos, el más frecuente va a ser el Streptococcus aureus. El Streptococcus piógenes se ve en inmunodeprimidos y después el neumonía y el coagulasa negativo también se presentan dentro de los gram positivos. Dentro de los gram negativos, su frecuencia es más o menos en 10 a 20%. Tenemos Haemophilus, influenza, el E. coli, Proteus, la Pseudomonas, la Klebsiella pneumoniae, la Kingae, Neisseria, Gonorrheae, meningitis. Y otros como la tuberculosis, la borrelia, Entonces, no nos olvidemos que predominantemente, ¿por qué nos infectamos? Por bacilos gram positivos. Los gram negativos están en menos porcentaje, en 10 a 20% de los casos. Generalmente, ya les había mencionado, se asocian a historia de abuso de drogas, edades extremas, inmunocomprometidos. Son más frecuentes los gram negativos en ese tipo de pacientes. O sea, quiere decir que si uno de ustedes jugando fútbol se hace una herida cerca de la rodilla y le da una artritis séptica, estaré pensando que están sanos, será un Staphylococcus aureus, ¿no? Pero si algún paciente, por ejemplo, tiene HIV, pensaré que puede ser un gram negativo, de primera intención. La Pseudomonas aeruginosa y la E. coli son más frecuentes hallados de este tipo. Los anaerobios se ven en menor porcentaje y los anaerobios se presentan en diabéticos y en pacientes portadores de prótesis. El Haemophilus ha disminuido su frecuencia debido a la vacuna contra el Haemophilus, ¿no? Pero ha subido la presencia de Klebsiella kingae. Eso es en los niños, ¿no? Miren, esto es un estudio de más de 2.000 casos de pacientes con artritis séptica, estafilococo, Streptococcus piógenes, neumonía y hemófilos de los mayores. ¿Cuál es el cuadro clínico? El diagnóstico es por fiebre, dolor articular intenso con signo de flebosis, calor, rubor y limitación funcional, ¿no? Que eso nos da un diagnóstico de artritis. Desafortunadamente, el diagnóstico clínico y de laboratorio es altamente impreciso. El dolor articular puede estar disminuido en inmunodeprimidos, como los pacientes con AR, diabetes o los que toman corticoides, y los predictores de mortalidad incluyen edad mayor de 65 años, confusión y enfermedad poliarticular. Los predictores de daño articular, mayor de 65 años, diabetes e infección por Streptococcus beta hemolítico. Ya sabemos que la articulación más comprometida es la rodilla. Después sigue la cadera y las otras articulaciones en menos porcentaje. La enfermedad poliarticular más comúnmente es por otro tipo de gérmenes, ¿no? Gonococos, neumococos, etc. Usualmente es asimétrica, o con la artritis séptica es totalmente asimétrica. Gracias.
Vean ustedes acá una imagen, el hombro, ojo, acá en el hombro habíamos mencionado que una artritis en hombro siempre hay que descartar una artritis séptica en cabeza y después diagnóstico diferencial con una, ¿con qué dije? Con una artritis por microcristales, ¿no? La clave del diagnóstico es la identificación de la bacteria en el líquido sinovial. Generalmente es purulenta, leucocitos va de hasta de 50.000 a 150.000. Miren, este es el aspecto del líquido sinovial, ¿no? Que tiene características. El séptico va a ser el volumen normal 3.5 más de 5 cc. La viscosidad normal es alta y acá va a ser variable. El color acá es incoloro, acá es variable. La claridad acá es transparente y acá va a ser opaco o purulento. La tinción Gram es positiva en el 50-80% de los casos, los cultivos positivos hasta el 90%, y nos ayudan también los hemocultivos. Importante cultivo del líquido sinovial, esto bueno, para ¿cuándo cultivar para gérmenes no comunes? Cuando tenemos una historia de exposición a tuberculosis, historia de trauma o mordedura de un animal, si procede de área endémica o de enfermedad de Lyme, que tampoco la tenemos acá, nunca la he visto, pero sí en sus libros la menciona. Monoartritis refractaria es el tratamiento convencional, ¿no? O sea, de lo que les estaba mencionando, un paciente con artritis reumatoide que tiene no responde al tratamiento convencional, hay que pensar en eso. Entonces, apoyo al diagnóstico, hemograma, leucocitosis, velocidad y PCR alta, que son inespecíficos. Se puede hacer reacción de cadena en polimerasa para cuando hay una alta sospecha de una infección tipo gonococo que no haya sido aislado por hemocultivo o otros cultivos especiales, ¿no? La radiografía tempranamente solo vamos a ver signos de derrame articular o erosión y tardíamente se va a ver osteopenia periarticular y erosiones óseas, o sea, pérdida de la continuidad del cartílago, ¿no? ¿Cuándo usamos tomografía? Para aspiración guiada en articulaciones profundas, como la cadera, las sacroiliacas y el esternoclavicular. En la resonancia también podemos es un método también de apoyo, tan igual como la ecografía, para detectar artritis tempranamente, ¿no? En este caso, si hay duda que hay artritis, pido una ecografía, ¿no? O una resonancia, depende de dónde trabajo. Siempre se debe considerar la posibilidad de artritis séptica concomitante en paciente con enfermedad articular crónica. Ya les había mencionado artritis reumatoide, en osteoartritis también, que tenga uno o dos articulaciones inflamadas. O sea, antes de poner un corticoide a una articulación de un paciente con artritis reumatoide que ha estado bien, que de un momento se descompensa, hay que hacer un estudio de líquido porque puede ser que el paciente se infectó esa articulación y si le infiltro un corticoide voy a destruir su articulación. El retraso del diagnóstico es un factor de mal pronóstico de artritis séptica, llevando a fatalidad del 30 al 50% de los casos. El diagnóstico diferencial es con gota, pseudogota, ¿sí? Con artritis por hongos y micobacterias también es muy importante. El diagnóstico diferencial con artritis viral, pero generalmente la artritis viral es una poliartritis. Entonces no nos olvidemos, las artritis virales son poliartritis, ¿no? Entonces puede haber artritis séptica poliarticular, sí. ¿En qué porcentaje? En 10%. O sea, las artritis virales tienen poliartritis aguda, fiebre, rash, compromiso articular. El Lyme es una monoartritis crónica de rodilla y no la vemos acá, generalmente se ve en Norteamérica, ¿no? Acá tenemos algunas consideraciones del diagnóstico diferencial de las artritis, por ejemplo en HIV, en Lyme, el famoso eritema migrans, ¿no? En los HIV hacen muchas artritis reactivas, o sea, ya llevaron el espondiloartritis, llevaron la clase de espondiloartritis, ya van a ver que dentro de las espondiloartritis, una de las variedades es la artritis reactiva, ¿no? Los HIV hacen mucho de eso, pero ojo que tenemos que descartar que sea, si es una artritis aguda y es un paciente con HIV, tenemos que descartar de todas maneras que no sea una artritis séptica. Las micóticas son
más insidiosas, ¿no? Generalmente hacen monoartritis, y para su diagnóstico nos sirve el tejido del cultivo, ¿no? El tejido o la biopsia. Las reactivas, ya les había mencionado, pueden ser reactivas ¿a qué? A cuadros gastrointestinales, infecciones geniturinarias, ¿no? Puede presentarse con lo que ya les van a mencionar, las entesopatías. ¿Qué son las entesis? La zona de inserción de los tendones o ligamentos, ¿sí? Las entesis van a ver cuando lleven ustedes la gran importancia que tienen las entesis para el diagnóstico de, se llaman enfermedades enitesales inclusive, pero las entesis es muy importante para las enfermedades que están catalogadas como espondiloartritis, porque la entesis es un punto de ataque de ese tipo de enfermedad. Obviamente también hay presencia en ese tipo de problemas de uveitis, conjuntivitis, otros síntomas, ¿no? Endocarditis, solo por hecho de la fiebre, también puede presentar puede hacer complicación con sinovitis, artritis reumatoide. Ojo, mucho cuidado, porque la artritis reumatoide puede hacer cuadros muy subclínicos, ¿no? Larvados, una articulación, siempre está esa articulación hinchada, hay que siempre cultivar, siempre hacer la artrocentesis, que es retirar el líquido sinovial y mandarlo a cultivo, de estudio, ¿no? Ya vamos a llevar en taller lo que viene a ser líquido sinovial, que me toca mañana, ¿sí? Líquido sinovial o laboratorio. El viernes, perdón. Líquido sinovial es una de las muy importante también para poder hacerla. Ya, y ese flujograma que es importante. A ver, entonces nosotros tenemos una artritis con alta probabilidad de ser bacteriana. Quiere decir que en la clínica el paciente tiene fiebre, este es un paciente que viene comprometido, puede estar con delirio, que ha tenido una infección, por ejemplo una infección urinaria, qué sé yo, y este es el que es bajamente probable, ¿no? Entonces, a cualquiera de los dos les tengo que hacer una artrocentesis. Si no puedo, no accedo, mi articulación es muy profunda en la cadera, tendré que hacer una artrocentesis guiada con guía tomográfica o ecográfica. O en caso de alta sospecha, como en los niños, se hace la cirugía, que es la artrotomía. ¿Qué quiere decir artrotomía? Se le abre la articulación, se le abre la cápsula articular. En los niños no hay que pensar, ¿será o no será? En los niños, si hay alta sospecha, se le tiene que hacer la artrotomía, sí o sí, porque el retardo ya han visto qué pasa, se come el núcleo de osificación. Entonces, lo aspiro, voy a ver el aspecto, es inflamatorio o tiene aspecto purulento. No se guíen por el aspecto, muchas veces el líquido es amarillento, pareciera que no fuera séptico, pero termina siendo séptico. Entonces, lo que sigue a esto es antibióticos parenterales, que a eso llamamos tratamiento empírico. Como sabemos que el tratamiento empírico, y eso va a depender de, como nosotros sabemos que lo más frecuente son los gram positivos, pero también puede haber gram negativos, vamos a dar tratamiento empírico que incluya, ¿sí?, tanto para gram positivos como para gram negativos. En ese caso nosotros vamos a dar tratamiento en el medio, como lo ven, es una guía americana, pero en el medio no contamos con la amoxicilina en el medio. Entonces, ¿qué le vamos a dar acá como tratamiento empírico? Oxacilina, en nuestro medio oxacilina, asociada a un fármaco de amplio espectro que incluye los gram negativos, como ceftriaxona. Entonces le daremos oxacilina, ¿no?, a la dosis alta, puede ser 2 gramos cada 4 horas, y le vamos a dar ceftriaxona 2 gramos por día, ¿no?, hasta que tengamos nosotros el cultivo del líquido y que tengamos ¿cómo se llaman los resultados de eso? ¿No? Cuando ya tengamos nuestros resultados, si es solo gram positivos, podemos dejarlo solo con oxacilina, por ejemplo. Si es gram negativo, lo podemos dejar con lo que es ceftriaxona, o agregarle aminoglucósidos, como la gentamicina o la nitacina.
Mucho ojo. Entonces el tratamiento empírico es para ambos, para gram positivos y gram negativos. No podemos jugarnos con la articulación. Ya cuando tengan ustedes el resultado, ya podrán tomar otra decisión. Entonces, tratamiento. ¿Cuál sería el esquema de tratamiento para el paciente? Lo primero, el paciente va a llegar por emergencia, ¿cierto? Reposo articular, hospitalización. El diagnóstico de artritis séptica, de alta sospecha de artritis séptica, es hospitalización, drenaje articular, obviamente el estudio del líquido y antimicrobiano. Rápidamente, no perdamos tiempo. Muy bien. Su compañero mencionaba sobre la vancomicina. Este es un esquema que se les voy a mencionar, que es un esquema que, por ejemplo, que no tienen factores de riesgo, que no tenga factores de riesgo para organismos atípicos, flucoxacilina, que tampoco la tenemos en el medio, ¿ya? Cefalosporinas, nos quedamos igual con cefalosporinas, y alternativas va a ser también la clindamicina. Alto riesgo de gram negativos o sepsis de gram negativos, como ancianos, frágiles, infecciones urinarias recurrentes o una cirugía abdominal. Pacientes, por ejemplo, si hay una cirugía abdominal y está con artritis séptica, sospechamos que si es una artritis, que es un compromiso por un gram negativo, y le voy a dar una cefalosporina de tercera generación antiseudomónica, de preferencia, como será la ceftazidima, y le voy a dar también a ese paciente, un paciente hospitalizado con riesgo, o un paciente con riesgo a estafilococo resistente a la meticilina, la vancomicina. Cuando ustedes lean artículos de artritis séptica escritos en Norteamérica, van a ver que la primera elección del tratamiento de ellos es vancomicina. ¿Es por qué? Porque han quemado tanto los antibióticos anteriores, de que han hecho mucha resistencia a las cefalosporinas y a los fármacos que todavía nosotros podemos usar. Entonces, por eso que nosotros dejamos la vancomicina todavía para los de alta sospecha, pacientes hospitalizados o con prótesis, o pacientes con alta sospecha o enfermedades concomitantes, con alta sospecha de enfermedad por que sea un meticilino resistente, pacientes que están en casa, por ejemplo, residentes, internados, ¿no? en sitios de hospicios, o tienen úlceras o catéteres, todo eso, ¿no? Cuando vean o lean, cuando se sospeche de gonococo, para abreviarles nada más que la artritis gonocócica se va a presentar en personas con actividad de vida sexual activa, ¿no? Entonces, generalmente en los varones es más fácil detectar porque va a producirse la gonorrea. En las mujeres es mucho más difícil, o sea que va a tener que hacerles un cultivo, ¿sí? Un cultivo de secreción vaginal. Y también nos ayuda en ese caso los hemocultivos. El tratamiento para eso va a ser ceftriaxona. En el medio se da ceftriaxona, pero también como el gonococo no va solo, va acompañado con la clamidia, también le damos doxiciclina, ¿no? 100 miligramos cada 12 horas, se le puede dar por 14 días. A los que usan drogas endovenosas, eso generalmente se les da medicamentos, por ejemplo, se sospecha más de la presencia de anaerobios, y para anaerobios, ¿qué usamos? ¿Qué antibióticos tenemos? Clindamicina, por ejemplo, ¿no? La clindamicina, y van a ver otras, entonces lo mismo, la elección del antibiótico, tinción de Gram, la edad y los factores de riesgo. Tinción de Gram, las drogas de elección positivos son cefazolina a esta dosis, o la oxacilina, que es la que nosotros usamos, ¿no? Infecciones adquiridas en la comunidad, y la vancomicina en sospecha, ¿sí? En pacientes que hacen un cuadro entre el hospital o sospecha que son meticilino resistentes. La dosis de vancomicina no debe exceder a los 2 gramos y hay que monitorizar la función renal. Si es gram negativo, de cabeza las de tercera generación, ceftazidima a esta dosis, ceftriaxona, cefotaxina, ¿no? Ceftazidima más aminoglucósidos es cuando hay infección por pseudomonas aeruginosa. Generalmente los pacientes con diabetes hacen muchas infecciones asociadas a estas pseudomonas, ¿no? Y la duración del antibiótico, ojo, importante, la duración del antibiótico por vía endovenosa o artritis séptica
es por lo menos 14 días. Por eso es que el tratamiento es hospitalizado. Y después, de acuerdo a cómo evolucionas, tiene que ser un seguimiento por terapia oral por los otros días. Ojo que las artrocentesis en estos pacientes pueden ser diarias. Las artrocentesis nos van a ayudar a ver el recuento de líquido sinovial. Habíamos mencionado que cuánto de recuento de leucocitos se presentan aproximadamente en la artritis séptica, mayor de 50.000, ¿no? En alguna literatura te pone mayor de 70.000, pero mayor de 50.000 ya es una cifra bastante importante. Y en otro dice mayor de 100.000, eso va a depender de dónde lee. Pero como punto de corte me pongo mayor de 50.000, hay que sospechar que es una artritis séptica. Entonces, obviamente, yo le voy a ver cómo es el examen macroscópico cuando veo el líquido, porque un líquido normal es un líquido que yo puedo leer a través del líquido. Pongo un periódico, pongo mi jeringa con mi líquido, puedo leer las letras. Ese es un líquido normal. Pero si es un líquido séptico, no voy a poder ver nada por la cantidad de detritus y leucocitos que tiene. Entonces, los cursos más largos de tratamiento endovenoso hasta 3 a 4 semanas pueden ser necesarios en algunos casos, en infección por enterobacterias y en pseudomonas también, ¿no? Son casos más serios. Ya les había mencionado la infección por gonococo con ceftriaxona, ¿no? Todos los pacientes con infección gonocócica deben recibir un curso de 7 días de doxiciclina, ya lo dijimos, de 7 a 14 días, dependiendo, ¿no?, por organismo. Eso es lo mismo que hemos mencionado, y eso también es los antibióticos alternos. Ya cuando yo tengo mi germen, tengo estafilococo, prefiero darle esto, con la condición que les he mencionado, que vancomicina no es de primera elección no en Perú, todavía no. Acá están los antibióticos que son por ya cuando tenemos nosotros el resultado del cultivo, ¿no? Ok, ¿qué hora es? Ya, ¿va a haber clase acá? Ustedes me dicen, ¿continúan o terminamos ahí? Bueno, si no hay clases terminamos, ¿no? Depende de ustedes. ¿Sí? Ya, bueno, se queda lo que quieran. Ya, la artritis gonocócica, compromiso articular, consecuencia de infección gonocócica diseminada. Lo que sí me van a pasar su lista de asistencia, por favor, ya, la van haciendo. Acá en la gonocócica hay una triada que se caracteriza por dermatitis, tenosinovitis y poliartritis migratoria, ¿ya? Vean ustedes la dermatitis que se caracteriza por la dermatitis pustulosa, ¿no? Se parece a unas pústulas ahí. Por eso cuando yo les digo a los residentes, a los alumnos, cuando ustedes examinen a los pacientes y vean que tienen lesiones en la piel, examinen con guantes. Ustedes no saben si el paciente tiene sífilis o si el paciente tiene gonococo, porque el paciente está enfermo, un paciente enfermo, o si el paciente está inmunosuprimido y ustedes, si lo examinan, y peor, si no se han lavado la mano, lo pueden contaminar, ¿ya? O sea, puede haber una contaminación de ida y vuelta, lo contaminan a ustedes y contaminan al paciente, ¿no? Entonces, siempre que ustedes vean, por eso ustedes están aprendiendo a lectoscopía, a ver al paciente, cómo luce el paciente. Ojo, antes de examinar a los pacientes, también ya se han infectado alumnos con tuberculosis, ¿sí? Mucho ojo, están ustedes en una especialidad que los pacientes a veces se ingresan y salen con diagnóstico de tuberculosis, por lo mismo que yo les he dicho. Entonces, no se confíen, ustedes ven al paciente, ven que es un paciente que está demasiado, es un paciente que ven que está tosiendo, vayan y pidan una mascarilla en enfermería, no las mascarillas esas delgaditas, que esas no sirven para nada, solo para el polvo. Piden las mascarillas, las N95, esas verdes, se las colocan y se protegen. Hemos tenido médicos asistentes, residentes, internos y alumnos que se han contagiado con tuberculosis, y ahora hay mucha tuberculosis multidrogoresistente, y muchos de ellos no se cuidan, muchos de ellos andan por los pisos de los hospitales ahí contaminando a todo el mundo. Así que cuídense, ¿eh? Es la primera prevención. Muy bien, acá vemos, por ejemplo, este paciente con artritis gonocócica tiene una gran tenosinovitis de los dedos, ¿no?
Entonces la triada, no nos olvidamos, dermatitis, tenosinovitis y poliartritis migratoria. ¿Qué quiere decir? Que un día puede tener la artritis en la mano, el otro día se va al codo, y sucesivamente. Generalmente el compromiso articular se va a presentar en rodilla, en tobillo, en codo, en muñeca, ¿no? Como vieron la foto, que era el patrón normalmente es asimétrico, y más en articulaciones de miembros superiores, y en pequeñas se puede presentar hasta en 10 a 15%, a veces se presenta asimétrico. O sea, yo les pregunto, ¿la artritis gonocócica tiene presentación poliarticular? ¿Verdadero o falso? Sí, pero no, dice acá. A ver, ¿verdadero o falso? Tú vas a poner verdadero o falso. No te voy a ver ni me vas a decir, no, sí, puede ser. Verdadero, verdadero, ¿sí? Porque en algún porcentaje se puede presentar, ¿ya? O sea, tengan en cuenta eso, verdadero. El diagnóstico con el gran deliquio sinovial, cultivos, ya les había mencionado, acá hay un cultivo especial que se llama de Taller Martin, en la que crece muy bien el microorganismo, y en el líquido sinovial, a diferencia de los otros gérmenes, puede haber hasta un recuento hasta de 20.000 células, ¿no? 20.000 o de 20.000 a 40.000. En imágenes, en realidad solo no nos ayuda. En imágenes realmente la artritis séptica no nos va a ayudar nada, porque vamos a ver igual que cualquier artritis, solo efusión y tumefacción. Ya vamos a ver cuando haya destrucción del cartílago y cuando tengamos osteomielitis secundaria, generalmente por otros agentes que no son gonocócicos, ¿no? El ultrasonido ayuda a diferenciar entre tumefacción y tenosinovitis en las manos, por ejemplo, o en cualquier lado. Por ejemplo, si yo les pregunto, el mejor estudio para hacer, el estudio cómodo y sencillo para hacer un diagnóstico diferencial entre una tenosinovitis y una sinovitis y una dactilitis, ¿cuál sería? Les estoy hablando de examen de apoyo al diagnóstico, porque ustedes examinaron y sí, o sea, les impresiona que hay una artritis, pero ¿qué pasa? La dactilitis es el dedo de salchicha, ¿no? Entonces ahí a veces se empieza a tener duda uno. Entonces, ¿cómo podemos evaluar eso? De una manera rápida, barata y efectiva. Cuando tenemos duda al examen clínico. ¿Con qué examen? ¿Qué método de apoyo al diagnóstico usas para diferenciar en duda clínica de una sinovitis temprana, de una dactilitis y de una tenosinovitis? ¿Saben? Estoy hablando de dactilitis y tenosinovitis. ¿Qué es la tenosinovitis? Ya, en tendón hay tendones que tienen vaina, ¿cierto? Porque hay tendones que no tienen vaina. Entonces los tendones que tienen vaina, por ejemplo, un tendón que tenga vaina, ya, los flexores, los extensores también de la muñeca, ya esos tienen vaina, ¿no? Todos. Entonces ahí, imagínense que ese es el tendón, ¿no? Y está recubierto, imagínense que lo forro con cinta escote. Esa es la vaina sinovial, ¿ya? Esa es la vaina sinovial. Eso lo deben haber visto en anatomía ustedes, ¿no? Pero, entonces, entre la vaina y esto, cuando hay inflamación, el líquido que normalmente se produce, pero en mínima cantidad, va a llenarse acá. Entonces, ¿qué me ayudaría para ver eso? Al examen clínico yo veo todo el dedo hinchado. Una ecografía, ¿sí? Una ecografía. Vamos a ver muy bien una tenosinovitis. Vamos a ver el tendón,
acá Ronnie está durmiendo, porque hemos visto un tendón bicipital, no está durmiendo ahí. Vamos a ver bien bonito el tendón bicipital y alrededor, así como la imagen que hemos visto en el vaso, se ve parecido entre comillas porque ahí es doble, pero acá se va a ver el tendón se ve y se ve así como la clara de huevo, ¿no? Se ve como la clara de huevo ahí, digamos en una tendinosis. Igual se va a ver en cualquier tendón o vaina similar. Entonces, ¿cuál sería el método más rápido, fácil? Porque también lo puedo ver por resonancia, ¿no? También lo puedo ver por resonancia, pero es un método caro, es estático, en cambio la ecografía es un método dinámico, ¿ya? Además que en la ecografía la ventaja es que vemos mínima cantidad de líquido o efusión articular en las articulaciones y también vemos inflamación de los tendones, aparte de la vaina, ¿sí? Y también se ve la inflamación del tejido blando. Muy bien, ya terminamos lo que es artritis séptica, ¿cierto? Ya quedamos claros, artritis séptica, ahorita estamos ya en todo lo que viene a ser artritis infecciosa. Artritis infecciosa por tuberculosis, vamos a ver por otras cosas. Entonces, en tuberculosis nos puede afectar como espondilitis, ya conocido por ustedes como el mal de Pott, como artritis séptica, como podemos tener complicaciones como osteomielitis, como tenosinovitis y bursitis, como acceso de partes blandas, como artritis reactiva. Ojo, hay una artritis reactiva que puede producir la tuberculosis que tiene un nombre que se llama artritis de Ponset. Puede producir artritis periférica como infección monoarticular que puede llegar a ser crónica e insidiosa. La mayor afectación va a ser en caderas, el 15%, rodillas y menos, pero también se puede presentar en costillas. Lo curioso es que se presenta luego de un trauma en pacientes con inmunosupresión, en usuarios de drogas endovenosas y raramente son secundarias a inyecciones de corticoides. 25% de pacientes reciben un trauma previo. Eso es algo interesante en la presentación de esta patología. ¿Por qué? En realidad no sabemos. Lo que sí he visto y me llama mucho la atención es que algunos pacientes con enfermedades difusas del tejido conectivo lo diagnostico en 2018, pero el 2018 tiene 40 años y en el 2008, el paciente casi cuando tenía 20 años, hizo tuberculosis. En muchos de los pacientes con las enfermedades reumáticas que vemos tienen ese antecedente. ¿Será importante? Yo pienso que tal vez sí, ¿no? Podría ser que ese sea uno de los detonantes en este caso de algún tipo que pueda ser causa. Hasta el momento no se conoce la etiología específica de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Ya, ¿qué vemos en radiología? Espondilitis, quiere decir resorción de las márgenes de las placas, desmineralización obviamente por la inflamación, estrechamiento del espacio, absceso paravertebral, destrucción lítica del cuerpo vertebral anterior, que eso es bien característico, puede haber colapso vertebral, puede haber cifosis, ¿sí? Algunos dicen colapso vertebral, mucho ojo cuando vean sus colapsos vertebrales, ¿no? Ahora que está de moda la osteoporosis y dan tratamientos a todos sin fijarse bien, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, artritis periférica se puede presentar en estadios tempranos, solo tumefacción de partes blandas, como habíamos mencionado, osteopenia y uso articular o periarticular, y la triada de Femister. Esta triada se caracteriza por erosiones, acá, erosiones óseas periféricas, hay una gran destrucción articular con estrechamiento del espacio articular, prácticamente ya no hay espacio articular, y osteoporosis yuxta-articular, ¿no? Esa es la llamada triada de Femister. La tuberculosis también afecta, como habíamos mencionado, la cadera, ¿no? Importantemente, o sea, los sitios en los que se asienta la infección, vemos los sitios más comunes que se ven, ¿no? Y obviamente termina destruyendo la articulación.
Tratamiento generalmente cuando hay compromiso de extrapulmonar, va de 9 a 12 meses. Generalmente el esquema convencional, ustedes saben, más streptomicina. Ya, los esquemas de tuberculosis van a depender del país y de los consensos propios, ¿no? Pero generalmente cuando es por tuberculosis ósea o articular, se usa la streptomicina adicionalmente. Ese es el tratamiento médico. El quirúrgico, cuando hay espondilitis, para limpiar, o sea, debilidad. Fusión vertebral, si es que hay inestabilidad, quedó inestable la columna. En artritis periférica se puede hacer artroplastía excisional o artrodesis, ¿no? Generalmente lo que pasa es que los traumatólogos no nos quieren hacer artroplastías cuando ha tenido infecciones como tuberculosis, por la alta probabilidad de que recaiga y la alta probabilidad de que se pierda un procedimiento tan caro como es. Entonces, generalmente la cirugía va a ser la artrodesis, quiere decir, van a fusionar la articulación, ya sea rodilla, hombro, tobillo, muñeca o cadera, ¿no? La brucelosis. La brucelosis tiene manifestaciones interesantes, diferentes. Produce como manifestación articular infecciosa la sacroileitis en un 40 hasta un 55%. Ojo que la brucelosis no es infrecuente. Puede producir artritis periférica hasta en un 40% también. Espondilitis en un 30%. Miren cómo se comporta la brucelosis. Osteomielitis en menos porcentaje. Bursitis también puede presentarse. Artritis reactiva, realmente reactiva igual que la otra, reactiva o realmente es infecciosa, ¿no? Entonces, vean acá, por ejemplo, vean ustedes ahí, ¿vieron dónde está la lesión? ¿Cómo se presentaría el paciente, por ejemplo? Un paciente va a venir con dolor lumbar, ¿sí? Tiene un dolor lumbar, fiebre, ojo, hace fiebre, hace dolor lumbar, con limitación funcional. También les va a poder decir ¿qué dices? Bueno, ya digamos que tiene un poco de, ¿qué se llama? Escoliosis, ¿no? Pero no es lo más importante. ¿Qué buscamos acá? No tiene delegados. Vean acá ustedes. No sé si ven acá. Miren las vértebras, sigan la de arriba abajo. ¿Sí? ¿Ese qué músculo es? El psoas, ¿cierto? Miren abajo. Debe ser entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar. No, miento porque la cuarta está a nivel de acá. Entre la cuarta y la tercera, y entre la cuarta y la tercera hay una destrucción prácticamente de la articulación. ¿Ven? El disco. Miren cómo se ven los discos normalmente, arriba. Y vean que el disco acá, eso se llama discitis. Y hay una alteración también del cuerpo vertebral. Esto es una resonancia. Miren acá, ¿no? El disco normalmente se debe ver así, 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 así. Pero acá ya vemos que hay una alteración. Miren el hueso. Y acá ya vemos un edema. Y acá vean ustedes que ya hay la imagen de lo que vendría a ser el absceso, ¿no? Ellos pueden hacer absceso a nivel del psoas. Pues van a tener un dolor, pueden hacer una ciatalgia, puede ser un dolor muy agudo. Yo les cuento una experiencia que tuve cuando era residente. A mí me gustaba hacer mucho lo que es terapia de dolor. Cuando era residente yo fui la única, creo que roté en terapia de dolor.
y hacíamos porque me gustaba ser intervencionista. Y viene un paciente, mayor, tendría 60 años, un paciente varón, 60 años, tenía lumbalgia, y el paciente no hacía fiebre ni malestar general. Y este paciente viene a control, y con el médico asistente, lo que se hacía para tratamiento de dolor, en este caso trabajaba como anestesiólogo, hace los bloqueos paravertebrales, ¿no? Entonces, para los bloqueos paravertebrales, para mejorar el dolor que hacen los fisiatras, entonces se inyecta, ¿no? Se inyecta corticoide o se inyecta bupropiona y todo eso. Entonces se le hizo al paciente no tenía, como definición, no tenía antecedente epidemiológico, no tenía fiebre, no tenía nada, y se le hizo esa intervención. El paciente viene a la semana y ya no podía caminar. Entonces, nosotros pensamos que eso había sido una complicación, ¿no? O sea, ustedes saben que todo el procedimiento invasivo puede ser, no es exento de complicaciones, podría haberse contaminado. Pero al final el paciente, imagínense, vino solo con el debut, fue diagnosticado de brucelosis, pero su debut de este paciente solo fue con lumbalgia, o sea, no tenía nada de limitación funcional, no tenía nada, y a la semana el paciente ya hace el cuadro ya más florido, ya con fiebre, con todo, lo hospitalizamos, y el diagnóstico fue estaba haciendo ya un compromiso con una espondilodicitis brucelosa. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Y eso me sirvió a mí de no ser tan agresiva inicialmente, porque uno tiene que tener siempre las precauciones, ¿no? O sea, tal vez antes de hacer eso, tratamiento médico un poco más prolongado, y probablemente si hacíamos un tratamiento médico más prolongado, podíamos haber debutado con la fiebre y ya empecé de ver otro tipo de entonces eso les comento porque hay que siempre nos va a ayudar con sospecha. De todas maneras tenemos, ahora en las placas muchas veces inicialmente no se ven, hay que tener una fuerte sospecha también. Entonces, si es que en la radiografía no vemos, por ejemplo, los excesos del SOAS no se van a ver, tenemos la clínica, el dolor, la limitación funcional y el dolor, por ejemplo, en el sacro. ¿Cómo ustedes saben que es un dolor sacroiliaco? Cuando ustedes tienen un paciente, cuando le duele la cadera, la articulación, ¿dónde le duele? ¿Pero dónde le duele? Yo estoy examinando ahí, ¿dónde el paciente te dice? Mira a ver a tu compañero. En la cadera. Cuando tienes artritis de cadera, ¿dónde te duele? En la ingle. Por eso es importante, porque los pacientes muchas veces se confunden y piensan que es una hernia o qué sé yo. En la ingle, ese es el dolor de la cadera. Estoy hablando de dolor de cadera, articulación coxofemoral, porque su compañero les dice acá, puede ser, ¿ya? Puede ser, pero no es tan frecuente, porque acá tienen que descartar qué cosa hay en el trocánter. ¿Qué tenemos en el trocánter? Hay bursa, ¿cierto? Podría ser una bursitis bacteriana. Cuando yo examino, hemos examinado cadera con ustedes y hemos visto que hay muchas cosas que ver ahí, ¿no? Que hemos hecho ecografía también de la cadera. Entonces, mucho ojo. El dolor sacroiliaco, y eso lo van a ver en sus clases con artritis, es un dolor en la nalga. Tienen que preguntarle a ustedes si tienen dolor en la nalga. Ahí es el dolor, ahí están las sacroiliacas. Entonces, el paciente les va a referir dolor. Ustedes tienen que preguntar, ¿ya ha tenido dolor acá en los glúteos, en la nalga? Sí. Y cuando le examinan, ¿no? ¿Cómo se llama el signo de sacroiliitis clínico? ¿Quién me dice? Okay, entonces, acá tarea para todos, van a leer su examen articular.
porque estamos hablando de cosas y no sabemos examinar. Entonces, primero tenemos que ver, ¿no? Sugerencia, examinen, cuando estén con sus médicos, que están pasando reumatología, examinen hombro, vean, ¿no? Por eso yo les he dicho, importantísimo que estudien anatomía, repasen su anatomía, porque si ustedes no tienen ni la más mínima idea de lo que están tocando, estamos por gusto. Y la reumatología es una especialidad netamente clínica y todo lo demás es apoyo al diagnóstico. Entonces yo al examinar voy a ver si mi paciente tiene dolor, tiene tumefacción y tiene limitación funcional. ¿En la cadera veré tumefacción? ¿Sí o no? Ronnie, ¿estás durmiendo? ¿Qué estado de guardia? ¿Hay tumefacción o no en la cadera? Les estoy hablando del examen, ¿no? Les han enseñado a evaluar dolor, tumefacción, limitación, dolor 1, dolor 2, dolor 3, ya. No hay tumefacción, porque la articulación es profunda. Acuérdense que lo que les he dicho, o sea, clínicamente es difícil que ustedes puedan determinar que esta es una artritis. Si van a ver, hay dolor, limitación, puede ser, pero para eso, y en caso de artritis séptica, hay que hacer un procedimiento. Si vimos con la ecografía que hay líquido, tenemos que hacerlo guiado, puede ser con tomografía, puede ser con ecografía también, para tener buen contenido, ¿no? Entonces, redondeamos para que sepan el diagnóstico de dolor sacroiliaco, dolor en nalgas, dolor de cadera a nivel de la ingle. Eso es lo que ustedes van a evaluar al paciente y obviamente eso se va a complementar con el examen físico que hagan. Porque puede ser que ese paciente tenga una bursitis trocantérica infecciosa, ¿eh? O una bursitis olecraniana, como por ahí tal vez hay una imagen. Tratamiento de doxiciclina, estreptomicina, rifampicina, quinolonas en caso de espondilitis. En las infecciones micóticas, son patologías raras de difícil diagnóstico. Igual, pacientes en riesgo, generalmente vamos a sospechar en inmunocomprometidos, HIV, lupus, AR, neoplasias, en huéspedes en tratamiento, en aquellos con tratamientos inmunosupresores, corticoides, darnes, biológicos. Obviamente los que tienen cáncer tienen también biológicos y corticoides. Áreas endémicas, regiones tropicales y subtropicales. Eso en nuestro país, importante, ¿ya? Importante. Paciente que venga, por eso en la historia clínica está la parte de antecedente de viajes, ¿cierto? Antecedente de viajes, a dónde he ido, porque es una parte muy importante para hacer diagnóstico. Las manifestaciones son variables, o sea, igual el curso puede ser subagudo crónico de semanas a meses. Puede haber artritis, osteomielitis, puede haber tenosinovitis, compromiso de tejidos blandos, compromiso cutáneo y pulmonar. Ojo, el diagnóstico tiene que ser demostrado necesariamente con el hongo, ¿no? Y el gol estándar para el cultivo viene a ser estos agares, que ya lo han visto en microbiología, se saturó y se ve el crecimiento, demora, lo que sí los hongos demoran en crecer. Por eso cuando hacemos estudio líquido sinovial, y nosotros en nuestros pacientes inmunocomprometidos siempre pedimos también estudio para hongos. La histoplasmosis es una micosis profunda de distribución mundial, están viendo que es de África, Estados Unidos, y causada por Histoplasma capsulatum, que es un hongo dimórfico que reside en el suelo. Entonces, acá nosotros tenemos histoplasmosis. ¿Dónde tenemos histoplasmosis? La cueva de las lechuzas. ¿Dónde queda la cueva de las lechuzas? Doctora, ¿dónde queda la cueva de las lechuzas? ¿Ah? En Tingo María. Tingo María es en Huánuco, ¿cierto? Ya, en Tingo María. Ahí es la cueva de las lechuzas. Y ahí hay muchos de estos hongos. Pero en general, ustedes si visitan la selva, hay regiones en las que hay bastantes rocas y ahí hay estalactitas y uno puede entrar, ¿no? Entonces, mucho hay que preguntar muy bien a los pacientes, ¿no? Muy bien, entonces la infección ocurre al inhalar las esporas, ojo,
inhala las esporas, ¿no? Por eso es importante que hay que evitar entrar a ese tipo de cuevas donde haya muchas de esas cosas. Se puede presentar con artralgias, artritis migratorias de grandes articulaciones, eritema nodoso, ¿sí? Fiebre, cefalea y tos. El eritema nodoso se presenta en qué tipo de vasculitis. Muy frecuentemente en la PAN, ¿cierto? Ya habíamos hablado en la PAN. Y el eritema nodoso es un tipo de paniculitis, quiere decir que nosotros la podemos, se presenta en los miembros inferiores. La paniculitis es una inflamación del tejido celular subcutáneo que es elevada, obviamente, eritematosa y dolorosa a la palpación. Muy bien, el tratamiento para los hongos generalmente es itraconazol, anfotericina o, si ya es muy avanzado, tratamiento quirúrgico de debilitación. La blastomicosis también es un microorganismo que lo adquirimos por inhalación, también se ve en regiones tropicales, ¿no? Se puede diseminar de pulmones a la piel, en el 80% y a los huesos en 60%, o sea que sí es alto porcentaje. Y se presenta como lesiones osteolíticas con reacción perióstica leve. Factor de riesgo, raza afroamericana y antecedente de neumonía. Manifestaciones musculoesqueléticas, mialgia, artralgias, artritis es un poco frecuente. El examen de líquido sinovial y la biopsia se deben realizar cuando sea posible. Y la radiografía se va a ver osteopenia y radiolucencia en los huesos largos. La blastomicosis, el tratamiento es parecido, todos los hongos parecidos, itraconazol, debridamiento quirúrgico, en casos refractarios, anfotericina B, fluconazol cuando recurren muchas, tiene episodios recurrentes, y la respuesta al tratamiento es excelente. La paracoccidioidomicosis es causada por este hongo, está muy cerca a nosotros en Brasil y Venezuela. Ahora veremos muchos venezolanos sueltos, mucho cuidado. Foco primario de infección en los pulmones, la clínica, la fiebre, úlceras orales, linfadenitis cervical, malestar general, ¿no? Puede ser una tuberculosis, parece, ¿no? Huesos usualmente comprometidos. Es interesante, ¿eh? Ustedes que van a ver más, porque eso de la migración de los venezolanos tal vez sea mayor, y ustedes tienen que leer ya cosas más tropicales también, porque ustedes van a atenderlos probablemente más a ellos, ¿no? Huesos usualmente comprometidos, escápula, acromio, clavícula, costillas, húmero, radio, falanges, que son raramente comprometidas en otras patologías, ¿eh? Miren, ojos, acromio, clavícula, ya húmero. Entonces vean que hay ciertos detalles que son diferentes en unos y en otros, ¿eh? La acromio clavicular se afecta por contigüidad también, producen dolor en el hueso, hacen compromiso pulmonar, y también, como son unos hongos, van a hacer condiciones granulomatosas, ¿no? Tratamiento es parecido, tanto médico, quirúrgico, cotrimoxazol para tratamiento prolongado de 1 hasta 4 años para compromiso esquelético. La coccidioidomicosis es una autolimitada causada por el coccidioides sinitis. Áreas endémicas, Estados Unidos, México, Sudamérica. La clínica también tos, disnea, fatiga, fiebre, artralgias, mialgias, también eritema nodoso o multiforme. Eritema nodoso o multiforme, mono o oligoartritis en estadios tempranos, y cuando estadio tardío ya son osteomielitis. Generalmente, en estadios tempranos van a debutar con artritis la mayoría, y ya en estadios tardíos se perdió la oportunidad del tratamiento de la artritis infecciosa, ya vamos a tener osteomielitis. Y la osteomielitis realmente es una patología que felizmente la ven los traumatólogos, pero que es terrible. Puede afectar la columna vertebral, también la coccidioidomicosis. Detección, en su diagnóstico necesitamos la detección de la inmunoglobulina por inmunoradioanálisis o por látex. Crecimiento del hongo en el cultivo también es importante. Ya les había mencionado que para decir que es un hongo tenemos que aislarlo sí o sí. Tratamiento también es sintomático, itraconazol, fluconazol y anfotericina, ¿no? O sea, primero los orales, y si ya es muy severa, anfotericina B. Obviamente paciente hospitalizado.
La criptococosis reside en el suelo e infecta las vías respiratorias. ¿Dónde han visto criptococo por acá? ¿Ah? Palomas hay por todo lado ahora. Entonces sí, en Jesús María salió un caso, ¿cierto? De un paciente, de una persona que hizo una complicación por criptococosis. Entonces estamos muy cerca. Fiebre, tos productiva o no productiva, malestar general, meningitis en pacientes con HIV, osteomielitis con absceso paravertebral, similar a la tuberculosis, similar. ¿Quién hace absceso paravertebral también? De lo que hemos visto, criptococosis, ¿quién más? Tuberculosis, ¿quién más? Brucelosis, ¿sí? Y artritis, ¿no? Tratamiento, drenaje y debridamiento quirúrgico, fluconazol, anfotericina, lo mismo como les menciono. Aspergilosis, tienen todas estas variables, la prevalencia es variable, el curso clínico también, se disemina a partir de un órgano comprometido, como el pulmón, puede ser hematógeno o por inoculación iatrogénica. Aspergilosis vemos con frecuencia, compromiso musculoesquelético raro, pero puede dar osteomielitis o compromiso vertebral también. Entonces, una pregunta de examen, por ejemplo, ¿quiénes pueden dar espondilodicitis o absceso paravertebral? ¿No? Han visto que hay varios. La mayoría de casos se requiere de biopsia para definir el diagnóstico. Y acá otros, voriconazol, que es otro, anfotericina, caspofungina, ¿no? La caspofungina es un antibiótico que recién lo he empezado a ver yo que se usa, porque es la alternativa a los otros cuando no responden, ¿no? Pero siempre hay que cuidar, esos medicamentos fuertes tienen hay que cuidar la función renal del paciente. Entonces, músculo esquelético raro, pero puede dar osteomielitis, eso es lo mismo, candidiasis, es resultado de una infección diseminada, se compromete el hueso, la articulación y el cartílago, y osteomielitis comúnmente también en la columna vertebral, ¿sí? En adultos y en huesos largos en los niños. También la candidiasis puede producir compromiso de la columna vertebral. Artritis por cándida es usualmente aguda, pero puede ser crónica. Por eso es que cultivos siempre pedimos también hongos. Hongos y tuberculosis, de todas maneras, en sus cultivos de líquido sinovial. Candidiasis, dos síndromes, monoartritis por inoculación directa o monopolioartritis como complicación de la candidiasis diseminada, ¿no? La clínica es similar a una artritis séptica, compromiso de costocondral en usuarios de drogas endovenosas, ojo, siempre pacientes con HIV o drogadictos hay que pensar en cándida también, en anaerobios, en cándida, en los organismos más raros, ¿no? Líquido sinovial es inflamatorio, con predominio polimorfos, parecido, todo parecido a una artritis séptica. Imágenes, rayos X, gamografía, en realidad nos ayuda para ver, la gamografía es un examen de apoyo al diagnóstico que nos ayuda para ver la osteomielitis, y la resonancia también. Tratamiento, anfotericina, infecciones de prótesis refractarias requieren remoción de prótesis. Ojo, ¿quién infecta las prótesis? De todo lado, la cándida, ¿no? Esporotricosis es un hongo también, del Esporotricosis schenki, es más frecuente en los jardineros, granjeros, mineros, inmunosuprimidos. Ojo, por eso la ocupación del paciente, ¿no? Clínica, lesiones en la piel, predominio de manos, nódulos pequeños pustulares ulcerados. ¿A quién se parece esta descripción de lo que hemos estado viendo? ¿A quién se parece esa descripción? A la gonocócica, ¿no? Tiene lesiones en la piel, lesiones pustulares, predominio de manos, mucho ojo, pero la diferencia, ojo, hay que preguntar sus actividades, ¿no? Jardineros, mineros, radiografía, osteopenia, lesiones líticas, estrechamiento del espacio articular. En radiografías todos van a salir, es muy similar, ¿no? Tratamiento igual, itraconazol, debridamiento quirúrgico. Y ese es el hospital donde trabajamos, donde están invitados al curso de lupus, porque cumplimos nosotros 50 años del servicio de reumatología en el mes de septiembre. Va a haber un curso de lupus.